Hola, hola. Bienvenido a Mundo Jurídico a tu alcance. Hoy traemos como tema Mi Casa Ya y actualización 2023. Recuerda, te saluda Juliana Camargo, abogada egresada de Uniciencia. Antes de continuar, busca la campanita y a suscribirte. Vamos a hablar de las novedades del decreto 494. Continúa en el video. Bueno, ya llegaste hasta aquí. Recuerda, el tema Mi Casa Ya. Voy a contarte las actualizaciones según el decreto 494 del 2023. Pero antes, voy a decirte esa vaina de Mi Casa Ya que es. Es un programa social que crea el gobierno nacional donde desea ayudar a las personas más vulnerables a que adquieran vivienda propia. ¿Listo? Ten en cuenta la frase que dije, personas vulnerables. Esa es la clave. Con eso incluso se va a priorizar algún puntaje que te voy a contar más adelante. Pero arranquemos entonces, ¿cómo puedes ser beneficiario de este programa? Para ser beneficiario, requieres, número 1, estar inscrito en el programa del SISBEN, del SISBEN 4. ¿Y esa vaina qué quiere decir? A mí me hicieron alguna vez una encuesta en el SISBEN. Pues te cuento que no funciona así. El SISBEN ha tenido actualizaciones en el tiempo y ahora se llama SISBEN 4. Divide a Colombia en 4 estratos socioeconómicos, donde nos dice que el A es el de pobreza extrema, ¿cierto? El A1, y va hasta el D, que es el que no es vulnerable. ¿Listo? Para pertenecer a este beneficio, deberás estar segmentado en el SISBEN 4, desde el A1 hasta el D20 como límite para poder adquirir subsidio. Te cuento, cuando yo empecé a investigar de este tema, revisé y no estoy inscrita en el SISBEN 4. Por lo tanto, debo realizar un trámite adicional antes de inscribirme en el programa Mi Casa Ya. ¿Cuál es ese trámite? Pues debo hacer que me hagan la encuesta del SISBEN 4, que el gobierno se entere cómo estoy económicamente, que mire que no tengo vivienda, que mire cómo estoy de trabajo, ¿cierto? Si trabajo en un empleo formal o en un empleo informal, y así me dé una categoría. Si ya tengo esa categoría, es decir, si tú ya la tienes, vámonos con el punto número 2 para que seas beneficiario de Mi Casa Ya, ¿vale? ¿Cuál es el punto número 2? Pues muy sencillo, no puedes ser propietario de vivienda a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que no puedes tener ya casa. Si la tienes, pues no puedes aplicar. ¿Recuerdas que te dije que era para las personas más vulnerables? Pues sencillo, si tienes casa, no lo eres, ¿vale? Vámonos con el punto número 3. No puedes haber recibido algún subsidio de vivienda familiar previo. ¿Qué quiere decir eso? No te pueden haber otorgado ya un subsidio de Mi Casa Ya o otro nombre según el gobierno de turno. Mira, voy a ser más clara. El subsidio te lo puede dar la Caja de Compensación Familiar, entidades del Estado, Fondo de Vivienda o el Banco Agrario. Si alguno por X o Y motivo, meses atrás, años atrás, ya te dieron el subsidio, ahorita no aplicas, ¿listo? Porque ya no eres una persona vulnerable. Pero hay una excepción. Quiero que estés muy atento a cuáles son. ¿Cuáles son esas excepciones? Número 1. Si de pronto te dieron el subsidio, pero en el tiempo se complicó tu situación económica y no pudiste pagarlo, la norma dice que podrías aplicar una vez más. ¿Listo? Segunda excepción. Si de pronto te dieron el subsidio, compraste tu vivienda, pero por X o Y motivo se la llevó un terremoto, una avalancha, puedes aplicar nuevamente el subsidio de vivienda. ¿Listo? Si de pronto, por X o Y motivo, estás en un sitio donde empieza el conflicto armado y te hacen el desplazamiento, es decir, te toca irte de la casa que ya habías adquirido con subsidio, también aplicarías. 3 excepciones a la regla anterior. ¿Listo? Vámonos con la siguiente causal para que seas beneficiario. Pues muy sencillo, debes tener un crédito aprobado de vivienda o de leasing habitacional. ¿Dónde los consigues? Esa vaina, ¿cómo se busca? Sencillo. Mira, todo colombiano normalmente lo tramita a través del Fondo Nacional del Ahorro, que es la entidad con el mejor interés. Pero existen entidades solidarias que también dan créditos. ¿Como cuáles?
Cooperativas financieras, ejemplo, Financiera como Ultrasanda, crédito de vivienda, ¿listo? Entidades bancarias, ¿como cuáles? Banco de Bogotá o Banco de Vivienda. Simplemente debes averiguar, buscar que te aprueben el crédito y ahí ya aplicas para ser beneficiario de Mi Casa Ya, ¿listo? Siguiente punto. ¿Qué dice el decreto? El decreto dice que para aplicar a Mi Casa Ya, no puedes, ojo, no puedes haber sido beneficiario de alguna regulación o modificación del Ministerio de Hacienda en algún crédito o intereses que tengas con ellos. ¿Listo? ¿Esto en qué evento sucede? Son muy extraños, pero normalmente es cuando la persona ya adquirió un subsidio de vivienda, ¿cierto? Le liquidan los intereses y ahí ya queda exento de aplicar nuevamente a Mi Casa Ya, ¿vale? ¿Qué otro requisito debo tener para ser beneficiario? Pues fácil, debo tener pocos ingresos mensuales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues sí, debes tener un límite de ingresos mensuales para que puedas aplicar a este subsidio. Mira, en la investigación detecté que el Fondo Nacional del Ahorro te exige máximo 4 salarios mínimos. Es decir, que si ganas más de 4 salarios mínimos, no te deja aplicar. Las cajas de compensación, al contrario, dicen que debes tener menos de 2 salarios mínimos. Por lo tanto, investiga con la entidad donde vayas a solicitar el crédito qué monto requieren, pero la norma sí coloca ese límite, máximo ganar 4 salarios mínimos. ¿Listo? Tenlo presente porque recuerda, es para personas vulnerables. Se supone que si ganas más de 4 salarios mínimos, pues no requieres este subsidio. O no perteneces al estado socioeconómico ¿de qué? De pobreza o de vulnerabilidad, ¿vale? Continuemos entonces. ¿Qué sigue? ¿Cómo me puedo inscribir al programa? Mira, todos los periódicos, el internet y hasta la misma página del Ministerio de Vivienda decían, se abren inscripciones en la plataforma el 10 de abril. Sí, arrancaron el 10 de abril, pero te cuento que no busques la página. No tienes que inscribirte en línea. ¿Qué es lo que debes hacer? Buscar la entidad con la que vas a solicitar el crédito y ellos te inscriben en la plataforma. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, pues busca las entidades que te dije, Fondo Nacional del Ahorro, Financiera como Ultrasan, la que se te ocurra, ¿sí? Vas y dices que necesitas que te inscriban en el programa de Mi Casa Ya, porque se requieren montar unos formularios de solicitud y viabilidad para que apliques al crédito hipotecario o de leasing habitacional. ¿Listo? Cuando ya cumpliste esos requisitos, ellos te montan en la plataforma y ese enlace sí se encuentra en la página del Ministerio de Vivienda para que tú puedas rastrear cómo vas aplicando al subsidio. ¿Listo? Es importante que tengas en cuenta que no debes buscar un link, sino debes sacar cita donde vas a sacar el crédito hipotecario para que ellos te monten en la inscripción. Recuerda buscar las recomendaciones que te dejo, Fondo Nacional del Ahorro o cajas de compensación familiar. Continuemos entonces. Hay una pregunta muy común que me surge en este ejercicio. Hombre, ¿y si toda Colombia se inscribe? ¿A quiénes seleccionan? ¿Hay suficiente cama para tanta gente? Pues te cuento, tiene su truquito y aplica en la gente que esté inscrita. Según el decreto 494, van a darle un puntaje a cada persona de 0 a 100 puntos, ¿cierto? Y para ello se van a tener en cuenta 6 cositas. 6 cositas que te voy a dejar anotadas en el material que debo adjunto. Número 1, van a revisar tu clasificación de hogar Sisbén. Hasta ahí vas a tener 30 puntos. Número 2, van a validar el municipio de ubicación de vivienda. Con eso te ganas 20 puntos. Número 3, área de ubicación de vivienda. 20 puntos más. Número 4, tipo de vivienda. 20 puntos más. Número 5, novedades. Si eres víctima del conflicto armado, 5 puntos. Y número 6, otras condiciones. Te puedes ganar 5 puntos adicionales. Uy, ¿cómo así? ¿Con puntaje y todo? Sí, mi querido amigo. Número 1, el truco es inscribirse. Si no te inscribes, es como si no jugaras el baloto. Dices, me quiero ganar el baloto, pero no lo juegas. Sencillo.
No puedes aplicar a Mi Casa Ya si no te inscribes. Después de que te inscribas, vas a aplicar de acuerdo a este puntaje, que será ¿entre qué? Entre los inscritos, ¿vale? Si se inscriben 10 personas, pues entrarán a evaluar esas 10 personas. Si se inscriben 20, entran a evaluar esas 20. Arranquemos entonces cómo funciona. Por el grupo del Sisbén, dependiendo en la categoría en la que te encuentres, te van a dar un punto. ¿Listo? Si perteneces a la categoría A, que es la de pobreza extrema, te van a dar 30 puntos. Si te perteneces a la categoría B, que es ya como la no tan extrema, sino moderada, se llama pobreza moderada, te van a dar 25 puntos. Si perteneces a la categoría C, que es pobreza moderadita, es decir, no tan pobre, pero tampoco tan rico, te van a dar 15 puntos. Y si eres de la categoría D, esos son los que sobreviven normal, entonces le dan 10 puntos. Cada categoría te da puntos adicionales y diferenciales. Te voy a colocar un ejemplo. Si yo, Juliana, pertenezco a la categoría A, ¿cuántos puntos me gané? 30. Pero si compito contra Elkin, que pertenece a la categoría D, ¿cuántos puntos tiene él? 10. Es decir, que ¿quién va a tener más punto y prioridad? Pues Juliana, que tiene mayor puntaje. ¿Listo? Recuerda, se evalúa también la categoría o municipio. ¿Eso qué quiere decir? Recuerda que la categoría la define la contaduría, el Ministerio de Vivienda de cada municipio, diciendo cuál es el municipio que más habitantes tiene. Si tú buscas un proyecto social en municipios donde casi no tienen habitantes, pues vas a tener más puntaje. Si te vienes por el contrario a un municipio con demasiada población, pues no vas a tener casi puntos. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, si la categoría del municipio es 6 y 5, ganas 20 puntos. Si es 4 y 3, 15 puntos. Y si la categoría es 1 y 2, ¿qué quiere decir 1 y 2? Que están sobrepobladas, no tienes puntos, 0 puntos. ¿Listo? Entonces recuerda el ejercicio. Juliana, categoría A, y vive en un municipio categoría 6. Entonces, ¿cuántos puntos llevaría ahí? 30 del Sisbén y 20 del municipio. Versus Elkin, que llevaba 10 punticos porque pertenecía a la categoría D, más 0 puntos porque vive en un municipio muy poblado. Ya te vas dando cuenta, ¿cierto? En los inscritos los van priorizando para ver cuál se gana el subsidio. Continuemos. ¿Qué más nos revisan? Nos revisan área de ubicación o tipo de vivienda. ¿Qué quiere decir área de ubicación? El área de ubicación es si es rural o urbano. Le vamos a dar más puntaje al rural porque este decreto desea incentivar la compra de vivienda en sitios rurales. Por lo tanto, al rural le da 20 puntos y al urbano le va a dar 0 puntos. Tipo de vivienda, si es VIP, 20 puntos. Y VIP no es lo que tú te imaginas, no es penthouse. Se llama vivienda de interés prioritario. Y la norma dice que tendrá un límite de precio. Dice incluso que podrá ir hasta máximo 90 salarios mínimos. Bien, es decir, es más económica que la vivienda de interés social. Pero ojo aquí, la vivienda VIP o VIP solo la pueden comprar las personas de extrema pobreza. ¿Listo? Por eso, si aplicas con ese tipo de vivienda, ganas 20 puntos adicionales. Y por el contrario, si compras BIS, pues tendrías 0 puntos según este decreto. Vámonos entonces con la población con priorización. Antes de continuar, un pequeño refresh para que continuemos porque el tema está muy interesante, pero está extensito. ¿Listo? Población con priorización. ¿Y eso qué quiere decir? Pues muy sencillo, son los sectores vulnerables y que el Estado se encarga de proteger. En ellos se encuentran aquellas personas que son víctimas del conflicto armado, mujeres cabeza de familia pero que pertenezcan a estratos pobres, trabajadores del sector informal y madres comunitarias. A ellos les vamos a dar puntos extras, llamo yo. ¿Qué puntos extras? Pues si perteneces a esa comunidad vas a tener 5 puntos. Y
Si no perteneces, pues no tienes puntos. ¿Listo? Es importante que tengas en cuenta los puntos para poder aplicar a este beneficio. Así, cuando te digan que no aplicas, pues no te desanimas, ¿sí? Quiere decir que si se ganó alguien el beneficio, tenía más puntos de prioridad versus tus puntos de inscrito. ¿Bien? ¡Listo! Aplicaste y ganaste el subsidio Mi Casa Ya. Hombre, ¿qué logré? ¿Qué me gané? Pues fácil. Si perteneces a la categoría A1 y C8 del Sisbén, te van a hacer un subsidio de cuota inicial de 30 salarios mínimos. Si perteneces de la categoría C9 a D20, te van a dar ¿cuánto? 20 salarios mínimos. ¿Listo? Esa plática sirve y funciona es para la cuota inicial. Dato curioso. ¿Y por qué digo curioso? Porque muchos no lo saben. No solo puedes aplicar al subsidio de Mi Casa Ya, puedes aplicar a un subsidio de concurrencia. ¿Qué quiere decir eso? Pregunta en la caja de compensación familiar que tenga tu ciudad qué subsidio de vivienda otorgan ellos. Recuerda al inicio del video, es más, ve y búscalo. Al inicio cuento que las cajas de compensación familiar sí exigen que te encuentres en extrema pobreza. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que debes estar en la categoría A1 a A17. Si estás en esa categoría del Sisbén y ganas menos de 2 salarios mínimos, aplicas para subsidio con tu caja de compensación familiar. ¿Cuál es el dato curioso hasta aquí? Pues que aparte le vas a sumar el subsidio de Mi Casa Ya, que te va a otorgar una entidad del Estado. Sumado los dos, van a poder tener un monto máximo de subsidio de 50 salarios mínimos. Pues sí, puedes aplicar a 2 subsidios al tiempo. Así que ve y pregunta caja de compensación familiar y entidad del Estado. Continuemos entonces. Hasta aquí creo que la información fue de interés. Traté de documentarte de manera sencilla cómo obtienes puntos y cómo eres beneficiario. Te doy el consejo de siempre. Recuerda, este trámite no requiere intermediarios. Solo tú debes documentarte. Ve el video si necesitas 10 veces. ¿Por qué 10 veces? Pues para que la tengas clara, mi querido amigo. No busques abogado, no nos tienes que pagar. Es un trámite personal. Solo dirígete a la caja de compensación familiar y entidad crediticia. Espero este subsidio realmente sea de beneficio para la gente del sector vulnerable. Los que ya tenemos, pues no lo solicitemos, ¿cierto? Y por el contrario, documentemos a los que no tienen. Que tengas excelente día. Recuerda que te habló Juliana Camargo de Mundo Jurídico a tu alcance. Chao, chao.